Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades del Ministerio este espacio. Realmente para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este encuentro donde, bueno, la meta es un poco discutir, pensar, compartir experiencias vinculadas a la inclusión y vinculadas a la calidad educativa. Esta meta tan necesaria y también tan ambiciosa que, por la cual estamos trabajando todos desde el programa, ¿no? Mi presentación va a ser simplemente compartir unas pequeñas pastillas de información vinculadas a un objetivo que tiene que ver con dimensionar lo que implica el desafío de la inclusión educativa, ¿no? Dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de que todos estén en la escuela, todos finalicen la educación obligatoria, ¿no? ¿Cuántos son hoy los adolescentes, los jóvenes que están siendo excluidos del acceso a la educación obligatoria que está establecida por ley? Entonces, en este sentido voy a presentar algunos datos. Por supuesto, esto da para profundizar y para caracterizar mucho más, pero quisiera invitarlos a que se queden con algunos números, algunos datos que voy a presentar en la cabeza, resonando, ¿no? como escenario general de la provincia para el cual estamos todos también trabajando. En primer lugar, quisiera compartirles algunos datos vinculados al último censo de población del año 2010. ¿Qué nos dice el censo en términos de culminación de la escuela secundaria? Lo que ven allí es el porcentaje de población por edad que tiene secundaria completa, entre los 19 y los 29 años de edad, ¿sí? ¿Qué es lo primero a destacar? A los 20 años de edad, en la provincia de Santa Fe, en el año 2010, la mitad de la población no había alcanzado a finalizar la escuela secundaria. Como ven, entre los 20 y los 25 años, hay un incremento del acceso al título secundario, ¿no? Este es el efecto de las modalidades de adultos, ¿no?, a la cual están accediendo los jóvenes y están logrando poder culminar la escuela secundaria. Como pueden observar, hay aproximadamente un 40% de la población que no accede a la escuela secundaria, no accede a la titulación secundaria en toda la provincia y permanece sin acceder al título. Cuando miramos un poquito a lo largo del tiempo, podemos comparar estos datos del censo con los datos del censo del año 2001. Entonces yo tomé estos dos valores que resaltaba previamente. En el año 2001 y en el año 2010, el porcentaje de población que accede al título secundario de 20 años, como ven, es muy similar. Está en torno al 50%, ¿sí? Lo cual nos indica de alguna manera que en la última década, ¿sí?, hemos tenido muchas dificultades para lograr avances en incremento de la titulación secundaria a lo largo de la educación común. En cambio, hacia los 25 años vemos este incremento que habla que hemos avanzado, hemos logrado avances significativos en lo que implica la titulación secundaria de la población joven a través de la oferta de adultos. Me gustaría contarles un poquito cómo ocurre este proceso, cómo se llega a estos resultados en términos estadísticos, en términos, digamos, de lo que nos puede caracterizar la dinámica de la población. Lo que vemos allí es la asistencia escolar de la población de 12 a 25 años. Estos chicos, estos adolescentes, estos jóvenes están en la escuela, asisten a alguna modalidad sin haber finalizado la educación secundaria. Voy a tirar el micrófono para atrás. Ahí estamos mejor. Bien. Esos que ven ahí en verde son aquellos que han culminado la educación secundaria y asisten a una oferta terciaria o una oferta universitaria, o no asisten a la escuela pero con secundario completo. Y lo que vemos en la zona roja son aquellos que no asisten a la escuela y no han alcanzado la titulación secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite mirar
que nos permite identificar este gráfico donde arrancamos de los 12 años. En primer lugar, que a los 12 años de edad, efectivamente, como comentaban en el panel anterior, están todos en la escuela. Hemos logrado niveles de universalidad en la Argentina tempranos y tenemos a toda la población en la escuela. Pero ¿qué ocurre? A partir de los 13 años en adelante vemos procesos de abandono que se identifican con el pasaje de los chicos de la zona de asistencia a la zona de no asistencia. Ya a los 17 años de edad, una tercera parte de la población, el 31%, no está en la escuela y no tiene el título secundario. Podemos ver también cómo se produce el proceso de titulación de aquellos que están en la escuela entre los 17, 18, 19 años, algunos en tiempo oportuno, otros con sobreedad, van culminando la educación secundaria y llegamos a este valor del 50% que veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Y vean que a partir más o menos de los 20 años, la asistencia se reduce alrededor del 4 o 5%. Que eso es la población que tiene la oportunidad de acceder a la educación de adultos, ¿no? Y esto le permite un incremento progresivo de la titulación hasta llegar al 61% que veíamos antes, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo entre los 12 y los 17, 18 años es el abandono escolar progresivo el que va generando esta masa crítica de población que no está en la escuela, que no tiene la educación secundaria y de los cuales solamente unos pocos van a volver en educación de adultos, en alguna forma alternativa, para poder alcanzar la titulación, mientras que la mayoría que abandona va a permanecer o estaba permaneciendo fuera de la escuela sin alcanzar la obligatoriedad escolar. Por supuesto, estos valores, este escenario es el resultado de las trayectorias escolares, de cómo se va construyendo, cómo se va desarrollando el itinerario escolar de estos jóvenes, estos adolescentes, desde su ingreso al sistema escolar. Yo voy a hacer una pequeña referencia también desde la información cuantitativa, que es el lugar que me ha tocado jugar hoy, acerca de las trayectorias escolares, ¿no? Algunos números que nos permiten también dimensionar qué es lo que pasa con los alumnos que están en la escuela antes de abandonar. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Y para eso voy a remitirme a concepto de trayectorias escolares de Flavia Terici, ¿no? En la cual justamente diferencia lo que son las trayectorias teóricas y las reales, ¿no? Y acá en las trayectorias teóricas me gustaría detenerme en un aspecto muy puntual. Esto nuevamente da para profundizar, pero simplemente quiero referirles que nuestros sistemas educativos, ¿sí?, los del país y los de toda la región, están concebidos con una idea en la cual toda la población tiene que ingresar a una edad, avanzar un grado por año en todos los niveles y culminar a una edad particular, ¿no? Esto tiene que ver, bueno, sabemos, ¿no?, con las formas en las cuales se concibieron los sistemas educativos en sus orígenes, enfrentar el desafío de la masividad con esta idea de que para lograr un aprendizaje similar en toda la población, la forma, la oferta, la enseñanza debe ser similar. Nosotros sabemos que esto es un principio que no contrasta con la realidad, ¿no? Sabemos que muchas veces para lograr aprendizajes similares tenemos que ofrecer cosas diferentes, ¿sí? Sin embargo, parece ser a veces que hay inscripto en el código genético de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que tienen que aprender ciertas cosas a determinada edad y ciertas cosas a determinada otra, y todos tienen que avanzar más o menos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este es el marco en el cual se organizan los sistemas educativos, ¿no? Y frente a esta estructura, ¿sí?, ¿qué ocurre? Ocurren las trayectorias reales, lo que los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden lograr alcanzar bajo este marco, ¿no? Cómo el sistema educativo procesa las situaciones de la diversidad frente a este esquema, ¿sí?, de trayectoria teórica.
la procesa como repitencia, la procesa como abandono, la procesa como sobredad, ¿sí? Porque tenemos un esquema único posible, una vía única posible de avance. Bueno, frente a este modelo, las trayectorias reales son aquellas que efectivamente logran los alumnos. Algunos las logran hacer en tiempo y forma, otros las logran hacer con sobredad, con retraso de 1, 2, 3 años, y otros no logran cumplir ese trayecto previsto por la normativa y en algún momento se quedan en el camino, como veíamos, ¿no? Entonces quiero compartir dos indicadores que incluso están también disponibles a nivel de escuela, que nos van a permitir darnos un panorama general de estas trayectorias reales de los alumnos. En primer lugar, tenemos previsto, les decía, digamos, que toda la población tiene que ingresar al menos a los 5 años en el nivel inicial y tiene que progresar un año, un grado, hasta los 17 años, al último año de la secundaria y culminar el tiempo y forma, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes o los focos de abordaje y de análisis de las trayectorias? En primer lugar, hablamos del ingreso, ¿sí? Está claro que el ingreso a tiempo es aquel que se da tal cual lo establece la normativa y que tanto el ingreso precoz, pero principalmente el ingreso tardío, son aquellos fenómenos que están hablando de situaciones de dificultad. Por suerte en Argentina es un país en el cual el ingreso tardío a nivel primario es un fenómeno sumamente raro y sabemos que todos los niños, niñas a los 5 años, incluso muchos a los 4 años de edad están ingresando al preescolar y a la primaria se inicia en tiempo y forma. Permanencia. Estamos hablando de chicos que permanecen en la educación común, no estamos hablando de avance, estamos hablando de están en la escuela, ¿sí? No están o se pasan adultos, ¿sí? Claramente, digamos, las trayectorias teóricas establecen la permanencia y el pasaje a adultos y el abandono, ¿sí? Son dos formas que también establecen situaciones, están representando situaciones de dificultad, ¿no? Claramente el pasaje a adultos es consecuencia de unas trayectorias escolares que no se logran dar en función de lo que se espera. Progresión. El alumno puede estar en la escuela, pero puede permanecer en el mismo grado repitiendo, ¿sí? Repitiendo o abandonando y volviéndose a inscribir. Entonces tenemos el abandono temporario y la repitencia como dos fenómenos que hablan de las dificultades para avanzar en ese tiempo y en ese año o grado que establecen las trayectorias teóricas. Y finalmente el egreso. El egreso que se va a dar en tiempo, si esos alumnos lograron transitar toda su escolaridad a tiempo, o se va a dar con sobredad o no se va a dar, en función de cómo se vayan configurando las etapas anteriores. Hasta ahora con los datos que estuvimos analizando, veíamos la culminación o no culminación. Vamos a poner un poco la mirada dentro del sistema, dentro de los que están en la escuela, y para eso voy a empezar a hablar de la sobredad. ¿Por qué la sobredad? La sobredad es un indicador que nos dice cuántos alumnos están con una edad mayor a la que corresponde al grado, ¿sí? ¿Cómo un alumno, como un estudiante puede adquirir esa condición de sobredad? ¿Por repitencia o por abandono? Es decir, cuando hablamos de alumnos con un año de sobredad, hablamos con un alumno que repitió o abandonó un año. Cuando hablamos de alumnos con 2 años de sobredad, hablamos de alumnos que repitieron o abandonaron 2 veces, ¿sí? La sobredad nos habla del pasado, de la historia de ese alumno, ¿no? Por lo tanto, es un indicador muy interesante para poder tener una mirada general y articular con una mirada de territorio. La sobredad está estudiado, diferentes estudios nacionales e internacionales muestran cómo la sobredad se asocia a bajos resultados educativos y al incremento de la probabilidad de abandono, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de sobredad, hablamos de alumnos, sobre todo cuando hablamos de 2, 3 años de sobredad, alumnos en situación de riesgo, ¿sí? Son alumnos que están teniendo una experiencia escolar con dificultades y con muchas probabilidades de abandonar. Vamos a ver qué pasa con la sobredad. Lo que ven allí es el total de estudiantes por edad, al año 2011. Vemos claramente de los 6 a los 12, 13 años, tenemos en torno a los 50, 55.000 alumnos. Esas variaciones tienen que ver con
la estructura de la población por edad, ¿no? Hay años donde hay más niños, menos, en función de cómo vayan naciendo. Y a partir de los 13 años, como nos decían los datos censales, vemos cómo disminuye el total de inscriptos por abandono. Esto que vemos acá son los alumnos en edad teórica. En la provincia tenemos a los 6 años todos los alumnos en el grado en el que tienen que estar, iniciando la primaria. A los 17 años de edad tenemos menos de 20.000 alumnos en edad teórica. ¿Sí? Esa disminución que podemos ver ya desde los 7, 8 años entre el total de inscriptos y los inscriptos con edad teórica son aquellos alumnos que repiten o abandonan y vuelven a la escuela. Entonces tenemos los alumnos con 1 año de sobreedad, los alumnos con 2 años de sobreedad, los alumnos con 3 y más años de sobreedad. Vamos a mirar algunas cositas específicas de este gráfico. A los 12 años de edad tenemos 52.800 alumnos, de los cuales 40.500 están en edad teórica. Es decir, tenemos aproximadamente 12.000 chicos con sobreedad a los 12 años. ¿Qué significa? Que hay un grupo muy importante, cerca del 25%, de chicos que no logran transitar la primaria en el tiempo previsto. ¿Sí? Que ya ingresan a la secundaria habiendo acumulado 1, 2, 3 experiencias de repitencia o de abandono. Digo, ya vienen con trayectorias con dificultades. Uy. No sé qué pasó ahí. Bueno, entre los 12 y 14 años, vean cómo disminuye fuertemente el total de alumnos con edad teórica. De los 42.000 a los 29.000. Estamos hablando de 12.000, aproximadamente 12.000 estudiantes que adquieren su condición de sobreedad por repetir en los primeros años de la secundaria. ¿Sí? Y es entre los 12 y los 14 años donde también comienza a manifestarse el abandono. A grandes rasgos, como resultado de este proceso, ¿sí? Donde tenemos dificultades en el tránsito por la primaria, donde tenemos dificultades en la secundaria, especialmente en los primeros años, ¿qué nos queda como resultado? A los 17 años de edad tenemos 1/3 aproximadamente de la población que logra transitar en tiempo y forma. Tenemos 1/3 de la población que sigue asistiendo a la secundaria, pero con 1, 2, 3 años de sobreedad. Algunos de estos van a egresar, otros no. Y tenemos 1/3 que no asiste a la escuela. Es decir, que si nosotros egresamos de la secundaria sin haber repetido ni en la primaria ni en la secundaria, somos miembros de una élite privilegiada, a la cual solo tiene acceso 1/3 de la población de Santa Fe. ¿Sí? Otro indicador, promoción anual. La promoción anual habla de qué porcentaje de alumnos no llega a aprobar el grado que se inscribió, ¿no? Los alumnos se inscriben al inicio del ciclo lectivo y finalizan como promovidos, ya sea en diciembre o con exámenes, o finalizan en condiciones de repetir o abandonan. ¿Sí? Es decir, todo lo que no es promoción, ¿sí? Son situaciones de dificultad que hablan de interrupciones en las trayectorias educativas. Entonces, ¿qué nos permite ver? Nos permite ver cómo se manifiestan en un año particular, ¿sí? Estas dificultades, estos procesos que provocan estos niveles de sobreedad y estos niveles de abandono. Veamos qué sucede. En la provincia, el 70% de los inscritos en secundaria promocionan. ¿Qué significa? Que de cada 10 inscritos en secundaria hay 3 que no aprueban el año, en cualquier año de la secundaria. ¿Sí? 3 de cada 10. Dimensiones más o menos en el total de asistentes, ¿cuántos representan 3 de cada 10? Y lo trasladamos a todos los jóvenes y adolescentes que asisten a la secundaria hoy. Como pueden ver en el gráfico, esto no se distribuye igual en todos los grados. Hay grados que se manifiestan como desafíos prioritarios, como mayores dificultades para los alumnos. ¿Cuáles son los del inicio? ¿Sí?
En el inicio de la secundaria vemos que los niveles de promoción son más bajos. ¿Cómo pueden ver reflejado esto? En las escuelas secundarias tendrán presente que tenemos 5 secciones de primer año y 1 o 2 secciones de quinto, ¿sí? Y muchas veces esas secciones de primer año podemos armar una sección única con alumnos que repitieron, ¿no? Digamos, esto se ve reflejado en las escuelas con estas dificultades que tienen los alumnos a la hora de enfrentarse con los desafíos específicos de la educación secundaria, ¿sí? ¿Qué pasa en la secundaria para que estos alumnos no logren aprobar? ¿Sí? Por supuesto que la respuesta a esta pregunta es múltiple, es muy compleja y estamos todos trabajando y pensando para esto. Pero yo los invito a pensar por qué el inicio de la secundaria es el que manifiesta estas dificultades. Porque el contexto de los alumnos es el mismo en toda la secundaria. Por eso, de una manera, discúlpenme la simplificación, los alumnos no son más pobres en primer año que en tercero, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay ciertas cuestiones vinculadas a la estructura, a la organización de la escuela secundaria que están colocando las mayores dificultades en estas instancias, ¿no? Brevemente, ¿qué pasa en adultos? En adultos el 70% de los inscriptos logran aprobar el año, ¿sí? Hay un mito que dice que la escuela de adultos es más fácil, ¿sí?, que la escuela secundaria común. Bueno, lo cierto es que no. Lo cierto es que acceden pocos y no es más fácil. Hay muchos que reprueban y que abandonan la educación de adultos. Y que realmente para los que acceden, solamente para unos pocos, la educación de adultos es una verdadera oportunidad para acceder al título secundario. Como cierre, simplemente 3 ideas generales, ¿no? ¿Qué escenario nos plantea esta información? ¿No? Disculpen, por supuesto, la simplificación que implica trabajar con información estadística, pero es parte del escenario que tenemos que tener todos presentes en nuestras cabezas, esta situación general de la provincia que tenemos que tener compartida porque es nuestro desafío común. Primero es la incorporación de la población que abandona la secundaria. Hay muchos chicos que abandonan y no están en ninguna oferta, no están en adultos, están fuera de la escuela y no tienen ningún anclaje. Y han visto que son muchos, ¿sí? Entonces nuestro principal desafío es incluir, y en esto también es hacia donde están trabajando ustedes del programa. En segundo lugar, por supuesto, prevenir el abandono escolar, ¿sí? Está claro que este proceso en el cual veíamos cómo se va incrementando el abandono, cómo se ancla a determinadas edades y a determinados momentos de la escuela secundaria, también es algo que tenemos que trabajar todos como sistema, ¿no? Para prevenir, para retener. Tenemos la oportunidad de que en algún momento están todos en la escuela. ¿Qué pasa? Que se nos están yendo. Y finalmente, ¿sí?, está claro que para trabajar los desafíos de la educación secundaria, en parte también tenemos que trabajar por proteger las trayectorias en el nivel primario, ¿sí? Que este 23% de alumnos que no logran transitar la primaria en tiempo y forma, bueno, tengan oportunidades para transitar una primaria en tiempo y forma, con calidad, con aprendizajes significativos y estén más preparados para iniciar la escuela secundaria. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.